Ya, listo. Bueno, empezamos aquí. Miren, el tema de funciones que vamos a hacer el día de hoy va a ser básicamente la definición, vamos a ver luego el dominio y el rango. ¿De acuerdo? Vamos a ver las partes importantes, ¿no? Cómo se define en este caso una función. Bueno, la función, muchachos, básicamente se puede definir usualmente de dos maneras. ¿Ya? Uno, la primera es en forma de pares ordenados, y esto básicamente conlleva a que tratemos la función como si fuese una relación. Y en realidad lo es. Ya una función viene de otro capítulo más grande que se llama las relaciones. ¿Ya? En donde, para que sea una función, tiene que cumplir con esto. Dice que es un conjunto de pares ordenados en donde no existen dos pares ordenados diferentes con una misma primera componente. Esto es, digamos, la condición que debe cumplir ese conjunto de pares para que sea denominado una función. ¿De acuerdo? Dice en donde dos pares, ¿no?, ordenados diferentes, donde no existen, ¿no?, dos pares ordenados diferentes con una misma primera componente. Mira, dice donde no deben de existir dos pares ordenados diferentes, ¿ok?, que empiecen, ¿qué cosa? Que empiecen con una misma, ¿no?, primera componente. O sea, sí, estos son dos pares ordenados diferentes. Por ejemplo, estos de aquí no pueden haber en un conjunto al cual tú vas a llamar una función. Si tú ves estos pares así, que empiezan con el mismo 1, ¿no?, pero la segunda es distinta, entonces esto de acá, ese conjunto donde estos pares ordenados, ya no sería una función. ¿Ok? Es por ese motivo que se dice por acá lo siguiente: sea f una función, o sea, ya nos están garantizando que f es una función, no tenemos que probar nada, nos dicen que f es una función, y si f es una función, puede pasar esto. Si a punto y coma b, que es un par ordenado, y tienes otro par ordenado, que es a punto y coma c, entonces, para que estos dos pares ordenados pertenezcan a la función, sí o sí debería de cumplirse de que B y C sean iguales. O sea, la única forma de repente, escúcheme por favor, de que estos dos pares ordenados, ¿no?, formen parte de la función, es que la segunda componente sean la misma. Porque si en ese caso no fuese así, si la segunda componente fuese diferente, ahí sí, ojo, ya ese conjunto no sería una función. Lo vuelvo a repetir. La única manera, ¿no?, de que estos pares que comienzan con la misma primera componente formen parte de la función es que las segundas componentes sean la misma. Porque si las segundas son distintas, ya esos pares, ojo, harían que todo el conjunto no sea función. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por aquí lo siguiente, un ejemplito rapidito. Digamos que tengo por acá tres conjuntos. El conjunto F, G y H. Lo que quiero ver es quiénes son funciones. A ver, para eso el truco, y para que empieces tu análisis, tienes que hacerlo, digamos, en este caso, mirando primero las primeras componentes. ¿Ok? Las primeras componentes. Tengo 3, 6 y 8. Mira, estos son las primeras componentes. Eso es lo que tienes que mirar. ¿Qué tal, Pedrito? Buenas tardes. Entonces, mira, si todas las primeras componentes son distintas, ojo, hablo de las primeras, ¿eh? Si todas las primeras componentes son distintas, el conjunto que tienes ahí es una función. ¿Qué tal, Natalie? Buenas tardes. Ahora, ¿qué podría pasar? Puede pasar que, por ejemplo, en el conjunto G, analizando las primeras, resulta que tengo acá 5, 3, 7, y mira, acá otro par que comienza con 5. ¿Ok? Entonces, profe, ¿y qué pasaría acá? Mire, tengo 5, otro 5, dependería de la segunda componente. Si la segunda componente es la misma, entonces el conjunto es función. Pero si las segundas componentes son distintas, ya no sería función. ¿Qué está pasando aquí? Que la segunda componente es la misma. Entonces, este conjunto aún sería una función. ¿Qué pasa con H?
Sucede que al analizar H, tengo 3, ¿no? Tengo 3, 2 y 3. Mira, acá hay un par que también está comenzando con 3. Entonces, para ver si H es función, debo de analizar la segunda componente. Resulta, ¿qué tal, Shirley? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Good afternoon. Resulta que la segunda componente, ¿no? Si es distinta, como es aquí, muchachos, este conjunto H ya no sería, ojo, ya no sería una función. La única forma de que esto sea una función es que la segunda componente aún sea la misma. Pero si ya es distinta, el conjunto no es una función. Entonces, este de aquí no es función. ¿Qué quedamos? Pues quedamos en que f y g son funciones. La h no lo sería más que todo por culpa de de estos pares ordenados. Y si te das cuenta, en la g, el 5, 2 que está por aquí es repetido. Por eso que también tiene la segunda componente igual. ¿De acuerdo? Es también por ese motivo que este 5, 2, que es un elemento, lo podrías hasta eliminar, porque ya es repetido como el 5, 2 de aquí. ¿De acuerdo? O sea, te digo, se puede hasta eliminar. ¿De acuerdo? En cambio del H, eso no lo puedes hacer porque el 3,1 y el 3,4 son pares ordenados diferentes, pero que tienen una misma primera componente. Y si eso ocurre, entonces esto ya no es función, mientras que las dos anteriores, repito, sí la serán. ¿Ok? Muy bien. Espero que esté claro. Sigo por aquí. Mira. Ya que estamos hablando, ojo, acerca de pares ordenados, entonces es importante que defina esto que se conoce como dominio. Dominio de una función, abreviarlo así, como df, o también dom, indicando que es dominio de la función f, dice, es el conjunto formado por todas las primeras componentes de una función. O sea, por ejemplo, en el caso de f, mira, el dominio de f, ¿de acuerdo? ¿Quién sería? Es un conjunto formado por las primeras componentes. O sea, 3, punto y coma 6, punto y coma 8. Este sería el dominio de f. ¿Ok? Este sería el dominio, les repito, de f. Un conjunto formado por las primeras componentes. Sencillo. Rango se abrevia así, RDF, rango de la función f. Dice que ahora el rango es el conjunto formado por todas las segundas componentes de una función. Por ejemplo, para g, el rango de la función g sería un conjunto formado por mis segundas componentes. 2, 6 y 5. 2, 6 y 5. Profe, ¿no va a volver a colocar el 2 de aquí? No. ¿Por qué no? Porque el 2 ya lo he colocado como elemento al inicio. Tú no puedes volver a repetir un elemento aquí. No estaría, o sea, si tú tienes un elemento repetido, ya no es necesario. ¿Ok? O sea, no es necesario que coloques otra vez punto y coma 2, porque el 2 ya está escrito aquí como elemento. ¿De acuerdo? Solamente son estos tres elementos que están en el rango. El 2, el 6 y el 5. No es necesario que vuelvas a colocar el 2 porque, repito, el 2 ya está escrito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más dice? Pues no te olvides, por favor, que estos son dos, digamos, elementos muy importantes de lo que son funciones. Dominio y rango. Esto es a nivel, ojo, de conjuntos. Luego ya hablaremos, digamos, otra forma de hacer el cálculo del dominio y rango, pero hablando obviamente ya con una regla de correspondencia. Esta es la primera parte de funciones, ¿ok? Ahora, vamos a hablar, muchachos, acerca del valor numérico de una función. Es básicamente el valor que adopta la función cuando, ¿no? En este caso, la función coge un valor del dominio. Mira, tengo este conjunto f, que es una función, y está formado por pares ordenados. Y hay un par que es, por ejemplo, a punto y coma b, de componentes. Entonces, f de a, en el dominio, así es Pedro, en el dominio tampoco se repiten. ¿Por qué? Porque básicamente es un conjunto. En un conjunto, si te acuerdas en aritmética, no es necesario repetir el mismo elemento. El conjunto A, que está formado por 2, 4, 5 y 2, ¿cuántos elementos tengo en realidad? Tengo solamente 3, ya que el 2 de aquí ya está escrito al inicio.
¿Me entiendes? Bajo, siempre que sea conjunto, si hay elementos repetidos, estos ya no se consideran, porque ya es repetido. Eso es en teoría de conjuntos en general. Y también aplicaría para acá, para el dominio, porque el dominio también es un conjunto. ¿Ok? Ahora, en cuanto aquí al valor numérico, pues mira, si tengo una función f y dentro tengo un par ordenado que es a punto y coma b, la información que yo puedo extraer de aquí es esta, que f evaluado en a, o sea, f evaluado en la primera componente, pues resulta que su valor es la segunda. Es la segunda componente. Por ejemplo, aquí en f tienes un 3 cuartos. Si yo te pregunto cuánto es f de 3, tú tienes que decirme, profe, f de 3, ¿cuánto vale? F de 3 vale 4. Y también que f de 6, a ver, ¿cuánto vale f de 6? Pues vale 7. Y que f de 8, ¿cuánto vale? Pues f de 8, señores, vale 1. Esa es la información que tú puedes sacar de este conjunto de pares. Eso se conoce como valor numérico. Facilito. F de la primera componente es la segunda. ¿Ok? Sencillito, ¿ah? Te repito, f de la primera componente es la segunda. ¿Ok? Ahora, como una función, lo estamos definiendo básicamente como un conjunto de pares ordenados. Imagínate por un momento que tengas un conjunto donde hayan muchos pares ordenados, 10.000 pares ordenados, todos, ojo, todos juntitos, muy juntitos, ¿de acuerdo? Con valores muy pegaditos, decimales, te repito, muy pegaditos. Eso va a hacer, muchachos, que la gráfica representada en el plano cartesiano, ¿no? Sea usualmente una gráfica, una línea, una curva, no van a ser usualmente figuras, pero no todas las figuras que puedas tener en el plano cartesiano van a ser una función, o van a representar una función. Entonces, la manera de nosotros de poder identificar, ¿de acuerdo? De identificar si es que una gráfica en el plano cartesiano es una función, es la siguiente. La manera es trazando, escúchame, trazando líneas verticales donde se encuentra la función dibujada, supuestamente, ¿no? Donde se encuentre supuestamente la función dibujada, y esta línea vertical tiene que cortar, ojo, en como máximo un solo punto. Si corta en más de uno, ya no es función. O sea, tú vas a trazar por aquí una línea vertical, vemos que corta en uno, puedes trazar la línea vertical en cualquier otra parte de la gráfica de la función. Si es que esta línea sigue cortando en como máximo un solo punto, pues resulta que esta gráfica de aquí sí corresponde a la gráfica de una función. En cambio, que si tenemos una gráfica en donde al trazar una línea vertical corta esta en más de un punto, basta que sean mínimo dos, y eso significa, muchachos, de que esta gráfica de acá ya no sería la de una función. Repito, como máximo, la línea vertical trazada debe cortar nuevamente en a lo más un punto. ¿Ok? En como máximo un punto. Si ya corta en más de uno, ya no es función. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, la primera parte que tienes que conocer. Ahora, te decía que una función no solamente se define así, por pares ordenados. Sería algo muy sencillo, ¿no? Digamos, trabajarlo así, pero no. Existe también ya una definición, no más formal, porque esto de acá es formal, solamente que es muy sencillo hablar de pares ordenados, sino que vamos a hablar de una definición, digamos, más actual. ¿Ok? Mira, resulta que una función se define de la siguiente. Vamos a tomar primero dos conjuntos no vacíos y vamos a denotar a una función de esta manera. F es una función, ¿ok?, que va de A hacia B o va de A en B. Este A y B son dos conjuntos en donde va a ir, en este caso, definido en la función. Te repito, esto se lee función f que va de A en B. O la función que tienes aquí va del conjunto A hacia el conjunto B. ¿Qué es el conjunto A, profe, y qué es el conjunto B? Al conjunto A se le conoce como conjunto de partida, mientras que a este conjunto B se le conoce como conjunto de llegada. ¿Ya? Ahora, en ocasiones y en la gran mayoría de problemas, el conjunto A, que es el conjunto de partida,
¿ya? Eso suele ser el dominio de la función, ¿ok? Te repito, usualmente el conjunto A, ¿ok? Viene a ser el dominio de la función, y cuando eso sucede, la función se va a llamar aplicación. Una aplicación es cuando el conjunto de partida es idéntico al dominio de la función. El rango, profe, el rango básicamente estaría dentro del conjunto B o sería igual al conjunto B. ¿De acuerdo? Entonces, a esto de acá, repito, el conjunto A se le conoce en general como conjunto de partida y al B al conjunto de llegada. Y en el conjunto de partida, en ocasiones, él suele ser el dominio. Y cuando eso sucede, pues obviamente en la función se le suele llamar aplicación. Y es lo que comúnmente se trabaja, que el de acá sea el dominio, es algo muy frecuente en los problemas. ¿Ok? Y el rango, ojo, el rango no necesariamente es el conjunto. Puede que sí, puede que no. Por eso que acá dice que el rango de F está incluido o es igual al conjunto B. ¿De acuerdo? Ahora, esta definición implica que ahora trabajemos lo que se conoce como una regla de correspondencia. O sea, una formulita que me permite, ¿no?, pasar de estos elementos de A hacia elementos de B. ¿Ok? Ahora, esta regla de correspondencia se representa de esta manera. Y igual a f de x, siendo f de x una expresión que depende de la variable x. Es una fórmula, te repito, ¿ya? Y en este caso, la y y la x adoptan nombres. La x se le conoce como variable independiente, también conocido como dominio o preimagen, y la y se le conoce como variable dependiente, o también conocido como rango, o también como conjunto de imágenes, ¿ya? Son nombres dichos, repito, tanto para la X como para la Y. Son nombres que a veces se les suele dar. Ahora, por ejemplo, un ejemplo así más bien rápido de una regla de correspondencia es y igual a f de x, y colocamos por aquí un polinomio lineal, 2x más 3. Esto se conoce como función lineal porque básicamente la expresión viene de un polinomio de primer grado. Este y igual a f de x igual a x al cuadrado más 3. Es una función cuadrática porque lo que tenemos aquí es un polinomio de segundo grado. Y igual a, en este caso, por ejemplo, raíz cuadrada de x, es una función raíz cuadrada, ¿no? Porque viene justamente de esto. Ahora, no todos, obviamente, no vamos a estudiar todo tipo de funciones, ¿no? Hay funciones especiales que tienen nombres, como se dice, especiales, los cuales solemos trabajar, ¿no?, con mayor frecuencia. Es por eso que se estudian ese tipo de funciones. Pero no vamos a estudiar todas, al menos el día de hoy. Vamos solamente a ver dominio y rango nada más. ¿Ok? Ahora, mira. Yo te he comentado que en este caso la función va del conjunto A hacia el conjunto B. Si nosotros tenemos nuestra regla de correspondencia, o sea, digamos que f de x valga 2x más 3, yo puedo tener 4, 5, 6 y 7, por ejemplo, como elementos. Y como ya tengo la regla de correspondencia, yo podría saber exactamente, quiénes son los elementos que están en el otro conjunto. O sea, cuando x valga 4, 4 por 2, 8 más 3, 11. Y con esto tú podrías formar un conjunto también. Y el par sería 4, 11. ¿Quieres formar otro? Pues con 5, 5 por 2, 10, más 3, 13. Entonces significa que 5 se relaciona con 13, y tú podrías agregar aquí otro par ordenado que 5, 13. Y así ir formando más pares ordenados, y así ir formando tu gráfico, tu diagrama. Entonces, cuando uno tiene una regla de correspondencia, uno ya puede saber, ojo, quién se relaciona con quién. Porque si uno no sabe la regla de correspondencia, entonces solamente te guiarías de los elementos que estén conectados, ¿no? Yo puedo colocar esto aquí así, puedo colocar acá un 20 y decirte que esto se conecta con él. ¿De acuerdo? Igual seguiría siendo una función. No tendría más información. Si yo tuviese la regla de correspondencia, podría saber elemento, imagen y también de dónde vino, o viceversa. Entonces, por ese motivo que cuando uno tiene la regla de correspondencia, uno, digamos que tiene la función como mejor, digamos, establecida. Uno ya puede saber quién es el conjunto, ¿no?, o el elemento de partida, quién es el elemento de llegada, y puede conocer muchas cosas también. Así como también podría conocer el dominio y el rango,
¿Ya? Entonces, vamos por aquí a comenzar, por favor, con el cálculo del dominio de una función, o lo que se conoce por definición, el dominio maximal. ¿Ya? El dominio maximal es, como su nombre lo dice, es el mayor dominio que tiene una función. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace eso, profe? Pues se va a hacer bajo tres casos. Pero primero, vamos a volver a retomar lo que habíamos dicho como dominio. Recuerda que el dominio era un conjunto formado por las primeras componentes, pero eso es para pares ordenados. Se supone que ahora tenemos que el dominio va a ser lo siguiente. Dice, son todos los valores que toma la variable x. Recuerda que x es la primera componente, ¿ya? Para calcular el dominio, ojo importantísimo, este se analiza sin realizar ninguna operación sobre él. O sea, escúchame, para que tú calcules el dominio, no puedes reducir a la función. Tal y como te den en el problema, tal y como hayan escrito la función en el problema, así lo tienes que analizar. No se te permite, escúchame, tocar a la función cuando calcules el dominio. Así tal cual te lo estén dando, así tal cual lo analizas. No se admite ninguna operación de reducción o algún cambio cuando calculas dominio. Se hace con la expresión original, la del problema. ¿Ya? Ahora, sabiendo esto, tenemos, muchachos, tres casos. Caso número uno. En el caso número uno es cuando la función, cuando la expresión, ojo, es un polinomio. Y si la función viene de un polinomio, ¿no? Entonces dice que el dominio de f va a ser el conjunto de los números reales. O sea, el dominio de f automáticamente va a ser los reales. Por ejemplo, si yo tengo que g de x es 2x al cuadrado más 4, y tú sabes muy bien que esto es un polinomio, entonces automáticamente el dominio de g, sin hacer nada, sabiendo que es un polinomio, entonces su dominio viene a ser todos los reales. ¿De acuerdo? Te repito, si la expresión que tienes viene de un polinomio, el dominio es todos los reales. Así, de frente. ¿De acuerdo? Ahora, caso número 2. Son solo tres casos. Caso número 2. Si en la función, ojo, esta es una función racional, o sea, es una fracción donde la variable está en el denominador, entonces recuerda que tenemos que indicar que el denominador no puede ser cero. Y cuando eso sucede, quizá hayan algunos valores de x de que, digamos, conviertan a cero el denominador. Estos valores hay que retirarlos del dominio. Ojo, siendo p de x un polinomio, entonces el dominio de esta función será lo siguiente. Será todos los reales menos el conjunto de números que hacen que el denominador sea cero. Por ejemplo, mira por acá, por favor. Digamos que yo tengo una f de x donde la expresión, ¿ok?, algebraica sea esto, x más 3 sobre x menos 2. Y te pido calcular el dominio. ¿Qué debo de hacer, profe? Pues tienes que hacer lo siguiente. ¿Qué hago aquí? Pues si te das cuenta, x menos 2 tiene que ser diferente de 0. Significa que x no puede tomar el valor de 2. ¿Por qué, profe? Porque es el valor que haría 0 el denominador. Esto se puede hacer mentalmente. ¿Ok? Ahora, una vez que ya sé de que x no puede tomar 2 porque haría 0 al denominador, digo, el dominio de f va a ser todos los reales menos, ¿no?, menos el 2. ¿Y por qué el dominio tiene que ser los reales menos el 2, profe? ¿Por qué el 2 no puede tomar? Porque es el valor que haría 0 al denominador. Te hago una preguntita entonces. Si yo te digo que en este caso que g de x, atento por favor, yo te digo que g de x es 1 sobre x más, por ejemplo, 3 sobre x menos 2. Una pregunta, ¿quién sería acá el dominio de g? ¿Quién sería aquí el dominio de g? ¿Quién crees? Mira que ahora tengo dos denominadores donde están la variable. Y al igual que el anterior, entonces acá sería todos los reales, pero pregunto, ¿qué números le quito al conjunto de los reales para que sea el dominio de g?
¿qué conjunto le quitaría? ¿Qué números debería colocar dentro de ese conjunto? ¿Qué valores no puede tomar X? Por ningún motivo. ¿Qué crees? 2, profesor. El 2, muy bien. ¿Alguien más? ¿Hay otro número también por ahí? Porque son dos números, ¿ah? Aparte del 2, hay otro número. ¿Qué más? El 2 le debo quitar, porque si no, 2 menos 2, 0 aquí. ¿Qué otro número tendré que quitarle? ¿No podría ser de repente el 0? Claro que sí, porque si X vale 0, acá sería 1 sobre 0. Y sabes que ese 1 sobre 0 no se puede calcular. Entonces, el 0 también hay que quitarle. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, cuando tengan expresiones fraccionarias, es colocar como dominio todos los reales menos, y en el conjunto que vas a colocar aquí, todos los numeritos que no se pueden tomar debido al denominador. ¿Ok? ¿Puede haber más? Puede haber más. Lo repito, hay que quitar todos esos números que harían 0 a los denominadores, si es que obviamente hubiesen más términos. ¿Ya? Listo. Igualmente vamos a practicar esto de ahí. ¿Sí? Sigo por acá, por favor. Este es el caso número 2. Y el último caso que tenemos para el dominio, muchachos, es cuando la función presenta radicales. Y digamos, para ser más específico, cuando la función presenta radicales de índice, ojo, par. Que puede ser raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, pero ojo, radicales con índice par. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Pues mira, ustedes recuerdan que en radicales, ¿no? Cuando vemos, bueno, creo que fue en la segunda clase o en la primera, hablamos de que cuando el índice es par, aquí solamente puede ir ¿qué tipo de números? Positivos o también puede ir el cero, como mínimo. Pero en general números que no son negativos. Positivos o cero. Entonces, por ese motivo, cuando tenemos que en una función existen radicales de índice par, entonces toda la expresión que está dentro del radical puede ser o positiva o puede ser igual a cero. Reuniendo estos dos, tenemos, ojo, que asegurarnos que todo lo que está dentro del radical tiene que ser una cantidad o una expresión mayor o igual a cero. Es por ese motivo que cuando tenemos una función radicales con índice par, para hacer el cálculo del dominio, ojo, tenemos que plantear lo siguiente. El dominio va a ser el conjunto solución o el conjunto de valores de x, los cuales p de x sea mayor o igual a 0. Por ejemplo, si yo tuviese que f de x, escúchame, es igual a la raíz cuarta, ¿ok? A la raíz cuarta de, no sé, pues, a ver por acá, de 2 menos x, y te pregunto, ¿cuál es el dominio de f? Lo que tú tienes que hacer es esto. Todo el contenido del radical, del que viene del radical de índice par, todo ese contenido tienes que decir que es como mayor o igual a 0. Esto de acá, bueno, el menos x lo cambias de lado, ¿ok? Si deseas, y aplicas espejito de que dice que x debe ser menor o igual que 2. Ojo, es un intervalo. X debe ser, dice, menor o igual que 2. ¿Qué significa? Hemos visto intervalos, los menores o iguales que 2 están de 2 cerrado hacia su izquierda. Esto significa que el dominio de la función, ojo, va a ser igual desde menos infinito hasta el 2 cerrado. Aquí, muchachos, en el dominio y en el rango, vamos a tener que utilizar, ¿no?, lo que vimos en desigualdades e intervalos. Sí, vamos, repito, a tener que utilizar lo que vimos en desigualdades e intervalos y también lo que vimos en ecuación lineal y cuadrática. Todo ese capítulo de desigualdades, de inecuaciones, es base para lo que se viene más adelante en funciones. ¿De acuerdo? Es por ese motivo que en esa parte ustedes tienen que saber manejar la unión, la intersección, cómo representar un intervalo para poder hacer correctamente el cálculo del dominio de rango. ¿Ya? Este sería el dominio.
Profe, y si por O B hubiese, ¿no? De repente otro radical. Ah, mira, si hubiese otro radical, no solamente uno, una raíz extra, por ejemplo, entonces, ¿cómo sería, profe? Sería casi igualito. Lo único que ahora, al haber dos radicales, hay que plantear dos cosas. 2 menos x debe ser mayor o igual a 0. Y todo este contenido, que es el x solito, pues debe ser mayor también o igual que 0. Ya que ¿qué salió? De acá salió que x debe ser menor o igual a 2. Y de aquí sale que x, bueno, es mayor o igual a 0. Te vas a la recta. Los menores o iguales a 2 son de 2 cerrado hacia su izquierda. Los mayores o iguales a 0 son de 0 cerrado a su derecha. Y esto es una intersección. ¿Y cuál sería acá el dominio? El dominio sería la intersección. ¿Cuál sería, profe? De 0 cerrado al 2 cerrado. ¿Esto qué significa? Que la x solo puedes darle desde el 0 cerrado hasta el 2. No podría ser que x valga 5 o que valga 3. ¿Por qué? Porque mira, si x vale 3, acá saldría negativo. Y en las raíces o radicales de índice par no aceptamos números negativos en su interior. Es por ese motivo que esto de acá viene a ser el dominio, los valores que puede tomar x. ¿De acuerdo? Eso se hace cuando tienes una función que tiene radicales. Ahora, ojo, pero ¿y radicales con índice par? ¿Y los impares, profe? Mira, los radicales con índices impares no generan, le repito, ninguna restricción. Si por ahora ustedes tuviesen un problemita donde hay, ¿no? Así, por ejemplo, raíz cúbica de x más 2, muchachos, aquí el dominio de la función es todos los números reales. No hay ninguna restricción para x. El x puede ser cualquier número. Total, dentro del radical de índice impar, puedes colocar números positivos, así como números negativos. Les vuelvo a recordar, cuando tienes un radical con índice impar, no, ojo, se hace ninguna restricción por parte de él. ¿Ok? Y como habrás visto, ojo, yo he colocado en ocasiones una función con dos fracciones o con dos radicales, pues resulta que habrá problemas en donde tengas una función, un polinomio, una fracción y un radical, o más cosas. ¿Se entiende? En ese sentido, para llevar el dominio de la función, pues si hubiesen funciones, digamos, más pequeñas dentro de esa función, pues jóvenes, tendrías que hacer intersecciones. Intersecciones de cada una de ellas. ¿Ok? Si f se compone de la suma de g y h y otras funciones más, no importa si sean sumándose o restándose, o sea, el dominio de f, que es la suma o resta total, viene a ser la intersección de cada uno de los dominios de las funciones, digamos, pequeñas, por decirlo de esa manera. ¿Ok? El dominio total es la intersección del dominio de todas las partes. ¿Ok? Ahora, ya que hemos hablado acerca del dominio, pues para terminar, muchachos, y hacerlo así nada más sencillo, vamos a hablar del cálculo del rango de una función. Recuerda que el rango era, profe, el conjunto formado por las segundas componentes. Pero ahora, como ya tenemos una regla de correspondencia, tenemos una forma, tenemos una manera, ¿no?, de poder saber el rango, ¿ok?, que tiene una función, sin la necesidad de formar los pares ordenados. Ahora, el rango va a ser, escúchame, ahora, todos los valores que toma la y. ¿Ok? Repito, el rango de una función son todos los valores que toma la y, que toma la f de x. ¿Ok? Ambos son iguales. El método que vamos a utilizar para hacer el cálculo del rango, pues el método que vamos a ver es el método de reconstrucción. ¿Y cuándo lo vas a aplicar? Pues mira, lo vas a aplicar cuando en el problema tengas el dominio. Si en el problema tienes el dominio, existe entonces una manera de aplicar este método de reconstrucción. En unos casos más sencillos que otros, pero quizás se puede aplicar. ¿Ya? Y segundo, para que puedas aplicar el método de reconstrucción, la función que tienes debe estar reducida, ¿ok?, a su mínima expresión. De tal manera que existan, digamos, en este caso, como máximo una sola variable x. Recuerda que tú en una función, en una regla de correspondencia, ¿no?, en ocasiones tienes, ¿no?, escrita más de una vez la variable x,
¿no? Entonces, para aplicar el método de reconstrucción, hay que tratar de reescribir a la expresión de tal forma, ojo, de tal forma de que aparezca una sola vez la variable x. Y esto, ojo, esto podría ser de repente completando cuadrados, haciendo algún artificio. Y sí, cuando tú calculas el rango, ahora sí se te permite hacerle cambios a la expresión de la función. Recuerda que para el dominio eso no se puede hacer. Para el rango sí. Para el rango sí se te permite cambiar la función, reducirla, ¿no? De repente un equivalente o algo más pequeño. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a hallar ese rango? Pues mira, con el dominio que tenemos, vamos a utilizar teoremas de desigualdades, ¿sí? Y además, repito aquí, la expresión, la función se puede reducir para hacer el cálculo más sencillo. Más que todo es por eso, para que el cálculo sea, ¿no? Te repito, más sencillo, ¿ok? Vamos entonces a comenzar por aquí con el desarrollo de los problemas. Presten atención, por favor. Mira por acá. Perdón, una pequeña nota al final. Dice, cuando no tengamos el dominio, ojo, cuando no tengamos el dominio, porque queremos calcular el rango, dice que podemos tomar el dominio por definición, o sea, el dominio maximal. ¿De acuerdo? Cuando en un problema no tengamos información de dominio, te repito, porque para hacer el método de reconstrucción necesitamos el dominio. Siempre, ojo, va a ser así. ¿Quieres calcular rango? Necesito dominio primero. ¿Quiero rango? Necesito dominio. ¿De acuerdo? Hay reglas prácticas que nos permiten calcular rangos, digamos, directos, pero ojo, siempre es bajo ciertas condiciones. En general, para que cuando tú quieras hallar rango, necesitas siempre dominio. No te olvides de eso, por favor. ¿Ya? Bien, entonces, cuando tengamos el dominio, ¿qué dice? Que podemos tomar el dominio por definición, o sea, el dominio maximal. Ahora sí, vamos aquí a practicar las cosas que hemos mencionado, por ahí a recordar las cosas que hemos visto. Calcular. En la número 1, ojo, ha faltado estos dos conjuntos, creo que solamente está así nada más. Aquí tienes los dos conjuntos, por favor, tienes F, es este conjunto, y tienes G, es este otro conjunto. Nos pide que calculemos estos valores numéricos. ¿Ya? A ver, vamos a hacer el cálculo, por favor, aquí, separado de algunos de ellos. Bueno, de la manera que tenemos, bueno. Mira, profe, acá piden F de G de 1. ¿Cómo se calcula F de G de 1, profesor? Mira, para que tú puedas hacer el cálculo de F de G de 1, tú tienes que comenzar de la parte, ¿no?, que esté más adentro, más interna, la que esté completa. Aquí tienes G de 1. ¿Cuánto vale G de 1? A ver, tenemos que buscar en G, ¿ok? En G tenemos que buscar dónde comienza con 1. Aquí, profesor, G de 1 vale 2. Así es. G de 1 vale 2. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Pues ahora nos están pidiendo F, mira, ¿de cuánto salió el otro? F de 2. ¿Y cuándo sería F de 2? Nos vamos donde F, a ver, ¿dónde comienza con el 2? Pues es aquí, en este par, y F de 2, pues valdría 1. Ya tengo, ¿no?, que todo este de aquí vale 1. ¿Te das cuenta? Entonces, con eso igualito vamos a poder hacer el cálculo demás. G de 5, muchachos, G de 5, que yo por ahí es otro diferente, pues doy donde G, y G de 5 vale 3. ¿Qué más? Por acá tengo un G de F de 3. Ya, entonces, a ver, hacemos ese cálculo. G de F de 3. ¿Cómo sería G de F de 3? A ver, F de 3, vamos donde F, y F de 3, pues resulta que es 5. Bueno, G de 5 ya lo tenemos, G de 5 ya vale 3, lo había hecho, bueno, el cálculo anterior. Entonces, G de 5, eso ya sabemos que vale 3, ¿no? ¿Qué más? Hay un G de 4, y G de 4 al ojo, a ver, vale 5, ¿sí o no? Y ya con esto, pues tenemos para reemplazar todo lo que se necesita. ¿Cuánto sale, muchachos, esto de aquí? A ver.
f de g de 1 nos ha salido 1 por el otro de la g de 5 que es por 3 más f de 2a, otro 1, la c. Bien, g de f de 3, eso salió g de 5 que era 3 acá, más el g de 4 que es 5. Muy bien, entonces este es a igual a ¿cuánto? Esto es 4 octavos, que sacando mitad mitad, pues vendría a ser un medio, ¿no? Muy bien. Un medio, la C. Listo. Pasemos por favor al siguiente. 2. Dice, indicar cuál gráfica no representa a una función. Y ojo, déjame contarte por favor algo acerca de estas gráficas. Voy a hacerle por aquí un pequeño zoom. Mira por favor. En la B, por ejemplo, han colocado por aquí dos bolitas, pero si te das cuenta son dos bolitas abiertas. ¿Qué significa esto, profesor? Estas bolitas abiertas significa que la función, ojo, no está cogiendo ese par ordenado. ¿De acuerdo? Está cogiendo todos estos puntos, pero menos este punto, esta coordenada del extremo. Aquí tampoco. Estos puntos suspensivos indican que están a la misma altura, nada más. ¿Ok? Igual aquí tuvo que ser puntos suspensivos, pero bueno, básicamente ha salido así, como línea continua. Pero no, te repito, esto de acá es todo con puntos suspensivos. Esto es una bolita abierta sin pintar, la de acá también es otra bolita abierta sin pintar. Por acá, ojo, es diferente. Acá tienes dos bolitas, pero ojo, hay dos bolitas pintadas. Igual que en intervalos. La bolita pintada significa que la función sí toma ese par ordenado en ese extremo. Igual aquí. ¿Ya? Acá también significa que estos puntos, así, digamos, discontinuos, esta línea punteada, que están a la misma altura. ¿Ok? Bajo esto que te voy diciendo, la pregunta es, ¿cuál de las gráficas, ojo, no representa una función? ¿Cuál no representaría, le repito, una función? ¿Mm? ¿Qué dices? ¿Cuál no sería una función? 2, la C. Ok, muy bien. ¿Sí? Ya, vamos entonces a analizar una por una para ver. La primera, sí es. De todas maneras. Si te das cuenta, cualquier línea vertical corta en un solo punto. La segunda también sería, ojo, una función. Porque, profe, si cuando yo trazo la línea por aquí pasa por las dos bolitas, pero ojo, sí, cuando tú trazas la línea por acá, es cierto, va a pasar por las dos bolitas, pero las dos bolitas, al estar abiertas, significa que la línea no va a chocar con, digamos, con algún par, ¿no?, de la función. Entonces, da igual, la línea que coloques por aquí va a pasar de frente por este espacio en blanco y por este huequito de aquí. Así es que no hay problema, ¿no? Podría pasar por aquí, cortan solamente uno, cuando pase por aquí, en uno, pero cuando pasa por aquí, bueno, pasa por las dos bolitas, pero como están abiertas, no pasa absolutamente nada. Entonces, repito, esta es la función, este de aquí también es función. En cambio, la C, este sí no sería función, pues, ¿no? Ya te he dicho por qué. Porque cuando traes justamente la línea vertical por aquí, ¿no? Sucede que la bolita, ¿no? Las bolitas van a ser justamente cruzadas por esa línea vertical. Y va a cortar aquí, tanto en este punto de arriba como en este otro punto de abajo. No sería una función por eso. La D es función, ¿no? Es que no hay problema. Y la E también es función. Cualquier línea vertical cortaría en un solo punto. O sea, aquí muy bien, la respuesta sería la letra C. Ella no es función, debido a esos dos puntos de ahí. Profe, cuando uno está abierta y está cerrada, pues sería función, porque recuerda que estaría pasando allí, en todo caso, en al menos un punto, y no habría problema. El problema es cuando hace el corte en más de un punto. Mientras que haga el corte en uno, ¿no? Como aquí, como aquí, como aquí, como aquí, no hay problema. Si tiene uno cerrado y otro abierto, no importaría dónde, pues seguiría siendo función. Pero ya si tiene los dos cerrados y están a la misma altura, eso sí ya no sería función. ¿Ok, Christopher? O sea, si uno está abierto o cerrado, al pasar la recta, pasaría por uno nada más, no por los dos. ¿Sí? Continúo entonces por acá. 3. Dice, dado A un conjunto de números enteros,
¿no? Tal que X se encuentra entre menos 4 y 4. Ojo, esto significa que el conjunto A es un conjunto de números, dice, enteros, que van desde el menos 4 hasta el 4, o sea, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esos serían todos los elementos que están en A. Dice que sean f y g funciones de A en R. O sea que tanto f y como g toman elementos de A y lo transforman en elementos que van a estar dentro de los reales. Tenemos aquí f y g, tenemos aquí las dos reglas de correspondencia. ¿Qué nos pide? Dice, hallar la intersección del rango de f con el dominio de g. Ah, ya. Mira, primero vamos a hacer lo siguiente. Primero dice, hablan del rango de f, entonces, ¿qué te parece si primero hacemos eso? Vamos a hacer el cálculo del rango de f. Para hacer el cálculo del rango de f, ¿qué te dije en clase? Que para hacer el rango necesito saber quién es el dominio. ¿Quién es el dominio de f? Según el problema, como dice que son funciones de A en R, el dominio es el conjunto A. O sea, el dominio de f van a ser todos estos elementos. ¿Ok? Repito, va a ser todos estos elementos de aquí. Entonces, muchachos, ¿cómo hallo yo el rango de f? ¿Qué debo de hacer? Escúchame, como el dominio de f es el conjunto A, la x va a ir tomando uno por uno estos elementos. Y cada elemento, ¿no? Cada elemento de A va a ser convertido luego en un elemento del rango. Empiezo. Atento por favor, te repito. El dominio que va a tomar f son todos los elementos enteros que están en A. Empiezo. Aquí tienes la regla de correspondencia. ¿Cómo es eso, profesor? Mira. Cuando el x valga menos 4, tienes aquí menos 4 al cuadrado, 16, 16 menos 3, 13. Ahí va un elemento del rango de f. ¿Entiendes? Espero que sí. Te repito, vas a ir tomando cada elemento de aquí y lo vas a ir reemplazando en la regla de correspondencia para saber los elementos del rango. El siguiente elemento es el menos 3. Menos 3 al cuadrado, 9, menos 3, 6. Ese otro elemento va para acá. Sigo. El otro, menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 3, 1. 1, vamos por aquí, ¿no? Como siguiente elemento del rango de f. Sigo. Con el menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 3, eso es menos 2. Sigo por acá otro elemento, menos 2. Continúo. El 0. 0 al cuadrado, 0. Menos 3, pues mira que queda como menos 3. Sigo por acá. Del 0, ahora el 1. 1 al cuadrado, 1 menos 3, menos 2. Ese ya está escrito. El otro, el 2 al cuadrado, 4 menos 3, 1. También ya está escrito. Me doy cuenta que con los demás elementos, ¿no?, del dominio, ya son elementos que están presentes en el rango. Cierro el conjunto porque no me va a salir ya otro elemento, ¿no?, diferente. Jóvenes, ¿hasta allí se entiende? Chicos, a ver, por favor, ¿se entiende hasta allí? He formado los elementos del rango, ¿no? Empezando y reemplazando los elementos del dominio en la regla de correspondencia. ¿Se entiende, señor? Y te das cuenta que también con los demás elementos, como el 1, el 2, el 3 y el 4, ya son elementos que van a salir repetidos. ¿Se entiende, verdad? Listo, entonces ya tengo el rango de f. Ahora, ¿qué más dice? Pues dice que hallemos la intersección del rango de f, que ya está, con el dominio de g. ¿Quiénes son los elementos del dominio de g? Recuerda que acá dice que f y g son funciones que van de A en R. Entonces, el dominio de g, muchachos, el dominio de g es justamente el conjunto A. ¿Quién está en el conjunto A? Está el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esos son los elementos de A, entonces esos son los elementos del dominio de G.
Ahora, ¿qué dice? Que tenemos que hallar, ¿no? En este caso, el valor, ¿no? Ah, un ratito, perdón, discúlpame un ratito. Si bien es cierto, el dominio de G son los elementos de A, ojo, no todos los elementos se pueden tomar. ¿Sabes por qué? Mira, todos los elementos de aquí, vamos a colocarlo mejor así, este es el conjunto A. Yo sé que G toma valores de A, pero no todos los valores puedo tomar. ¿Por qué, profesor? Porque G es raíz cuadrada de 1 menos X. No todos estos elementos yo voy a poder reemplazar aquí. Si bien es cierto, no pide el rango, pero recuerda que el dominio son todos los valores que puede tomar X. Y mira, el X, escúchame, sí puede tomar, estamos aquí ahorita, el X que está por aquí sí puede tomar menos 4, porque 1 menos menos 4 va a ser 5. Se acepta. Este X de acá sí puede tomar menos 3, porque 1 menos menos 3 es positivo, va a ser de 4. Sí puede tomar menos 2, porque 1 menos menos 2 sí es positivo. El menos 1 también lo puede tomar. Profe, ¿puede tomar este X el 0? Sí, porque tendría raíz cuadrada de 1. Sí puede tomarse. Profe, ¿podría tomar de repente el 1? También podría tomar ese X el 1. Profe, ¿este X puede ser 2? No. No, 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 no. El X no puede tomar 2. Profesor, ¿por qué no puede tomar 2? Porque 1 menos 2 sale negativo. Y la función no estaría definida para valores negativos, ¿no? Porque saldría, obviamente, valor imaginario, no sería real. Entonces, con 3 tampoco, con 4 tampoco. Esto quiere decir que para el dominio de G, ojo, esto básicamente es porque tenemos una regla de correspondencia, porque si no, hubiese tomado de frente todo el conjunto A, ¿ya? Pero al haber una regla de correspondencia, eso me obliga a analizar también aquí si puedo o no tomar todos los elementos. Entonces, muchachos, el dominio de G, ¿no? Por eso que yo estaba casi tomando todos los elementos, pero me acordé que había una regla de correspondencia. Entonces, ¿quiénes serían ahora sí el dominio de G? Son los elementos que puedo tomar, que es el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1. Estos son, ¿no?, los elementos del dominio de G. Solo los que puedo yo reemplazar aquí y que me salga un número real. Los demás salen negativos y no puede ser porque la raíz cuadrada de negativo no existe en los reales. Ahora, muchachos, ¿cuál sería entonces aquí lo que pide? El rango de F intersectado con el dominio de G. ¿Quién sería ese conjunto de elementos repetidos? A ver, ¿quién sería? Ya sería la respuesta. ¿Cuál de ellas marcarías? A ver, ¿quiénes están repetidos? El menos 4 no está repetido, ojo. El menos 3 sí está. El menos 3 sí está. El menos 2, sí, el menos 2 también está en el dominio de G y también está en el rango. ¿Quién más está? El 1. El 1 también está repetido. Menos 3, menos 2 y 1. ¿Quién es? Menos 3. La C, ¿no? Claro, muy bien, la letra C. Eso sería lo que nos pide, la letra C. Entonces, cuando nos dan una regla de correspondencia, jóvenes, tenemos que enfocarnos, ¿no? Obviamente, enfocarnos en qué valores de X puedes reemplazar aquí. Solamente los que se puedan reemplazar formarían parte del dominio. ¿Ok? Muy bien. ¿Sigo por acá? 4. Dice, hallar el dominio en cada caso. Ok, mira, tenemos por acá cinco expresiones, ¿no? En el cual tenemos que hacer el cálculo del dominio. No está complicado, recuerda por favor los 3 casos que mencionamos. Cuando era polinomio, ¿no? Cuando era fracción y cuando había radicales de índice par. A ver, para la A, tú tienes que tu función es una fracción y la X está en el denominador. Muchachos, aquí la X
no puede tomar el valor de 3. Entonces, el dominio de la función, ¿quién sería? Todos los reales menos el número que no puede tomar el x, porque está en el denominador, porque sería 0, el 3. Este sería el dominio de la función. Sencillo, ¿ah? La B, ¿qué dice? Profe, en la B tengo que nuestra función tiene una raíz cuadrada. Ok, si tu función tiene una raíz cuadrada, entonces recuerda que para el dominio de G, lo que tienes que decir es que todo el radicando, todo el contenido, tiene que ser mayor, ¿no? O igual a 0. Entonces, X, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual a 3. Como X es mayor o igual a 3, ¿no? Espero que de aquí ya te puedas ubicar. Y si no te ubicas, tienes la representación. Acá está el 3. Sus mayores o iguales están de aquí hacia su derecha. ¿Hacia dónde? Pues hacia el más infinito. Entonces, X pertenece desde el 3 cerrado hasta el más infinito. Y este X viene a ser el dominio de G. Es el dominio. ¿Ok? Sigo por acá. C. En la C tenemos que la f de X, ojo, es un polinomio. Que sea esto elevado a la 2007 va a ser básicamente, va a salirte un polinomio. ¿Ya? Entonces, por aquí tendrías que f es un polinomio. Y por definición, muchachos, cuando nuestra función es un polinomio, ¿qué tenemos? Que el dominio de f va a ser todos los reales, por definición. ¿Ok? En la letra D tenemos otra fracción, ¿no? Entonces, a ver, ¿aquí quién sería? En el caso del dominio de G, tendrías que, bueno, arriba tenemos un polinomio, no hay problema, arriba no pasa nada. Abajo tenemos x cuadrado menos 25. Entonces, el dominio va a ser todos los reales menos, ¿qué valores harían 0 a nuestro denominador? ¿Qué valores harían 0, muchachos, al denominador? El 5 es el único, no habría otro por ahí que hace de repente 0 al denominador. Si hay, ¿ah? Otro cuadrado que también te dé 25 para que salga 0 aquí, el negativo, ¿no? Claro, el menos 5. Bien. 5 al cuadrado es 25 y menos 5 al cuadrado también da 25. Entonces tenemos dos valores que quitar de los reales. Y la última, la e, ¿no? Tenemos una función que en donde hay un radical con índice impar. Ah, y otro también es impar. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que los radicales con índice impar no generan ninguna restricción. Entonces, por lo tanto, los valores que yo puedo colocar aquí para x son todos los números reales. No se me prohíbe ningún número. Puedo colocar cualquier número real aquí y voy a obtener un valor real también, que lo puedo calcular. Cualquiera, el que yo desee, no importa que sea aquí negativo, se puede porque los radicales con índice impar sí aceptan números, ¿no?, negativos. ¿Ok? Bien, pasemos a resolver el siguiente. Ahí están los dominios de cada uno de ellos. 5. Hallar el rango. Jóvenes, aquí sí. Para poder calcular el rango, mira que no nos dan el dominio. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando no nos dan el dominio, nosotros podemos tomar, ¿qué cosa? El dominio maximal. Si ustedes se dan cuenta, en todas, ojo, en todas las funciones que tenemos aquí, las 5 son polinomios. ¿Ya? Entonces, por ser polinomios, ¿no? Entonces por acá, polinomios, su dominio maximal, el dominio de estos polinomios, ¿quiénes son? Son todos los reales, o sea, son los x que pertenecen a los reales. Y voy a tomar esto como base
para poder hallar el rango de todos, ¿no? En este caso de las 5, ¿no? Proposiciones que me están dando, las 5 funciones que me están dando. ¿Ok? Empiezo. Para la A. Profe, ¿qué hago por acá? Pues para el rango de la función, rango de f, comienzo a partir de mi dominio. Profe, y si esto es polinomio, pues empiezo. X pertenece a los reales. Aquí dice x menos 2. Pues jóvenes, x menos 2 sigue siendo un número real. Que a x le reste 2 unidades sigue siendo real. Ahora, necesito que esté el cuadrado. Recuerda que el método se llama reconstrucción. Vamos a formar estas expresiones aquí, utilizando los teoremas de desigualdad. Ahora, todo número o expresión al cuadrado, siendo real, es mayor o igual a 0. Entonces, x menos 2 elevado al cuadrado debe ser mayor o igual a 0. A esto solamente faltaría sumarle 3 unidades. Cuando le sume 3 unidades, resulta que por aquí voy a tener yo x menos 2 al cuadrado más 3 mayor o igual a 3. Y lo que está aquí, en la izquierda, ya viene a ser f de x. ¿Ok? Y acá diría que f de x es mayor o igual a 3. Y él representa a los valores del rango. Entonces, el rango de f, ojo, ¿a dónde sería igual o a dónde pertenece? Pues si son los mayores o iguales a 3, sería de 3 cerrado hacia el más infinito. Ese sería el rango de f. ¿Ok? Voy por acá, siguiente, con la b. ¿Qué tenemos en la b? Profe, en la b tenemos, ¿no? Un g de x, ¿ok? Entonces, dominio de G. Resulta que en este caso, el dominio de G sigue siendo eso, los reales, ¿no? Te voy a repetir, acá X pertenece a los reales. Pero jóvenes, aquí no puedo aplicar esta reconstrucción que hice aquí en la F, en la G. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el G de X, la regla de correspondencia, pues no está en forma de binomio. Cuando está en forma de binomio es sencillito. Cuando está desarrollado, entonces ahí está la cosa. Tenemos que completar cuadrados. Espero que te acuerdes de cómo se completaba cuadrados. Eso nos va a nosotros, ojo, digamos, a facilitar, en este caso, el cálculo del rango. ¿Ok? Entonces, mira, comienzo así. Primero hay que darle forma. Tengo g de x es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿No? Ya, entonces, ¿qué hacemos acá? Ya, le voy a sumar, a ver si te acuerdas cómo era, o era menos 3, ¿ya? ¿Te acuerdas cómo era la regla? Le vas a sumar por aquí el cuadrado de la mitad de él. La mitad de menos 12 es menos 6. Su cuadrado es 36. Necesito que acá sea 36. Pero como acá dice que es menos 3, entonces faltaría restarle ¿cuánto? 39. Entonces, los tres primeros formarían x menos 6 al cuadrado. Acá tendrías que g de x es x menos la mitad, menos 6, todo al cuadrado, menos 39. Y ahora sí comienzo. Segundo, empiezo la reconstrucción. X es real. X menos 6 sigue siendo una cantidad real. Cualquier cantidad o expresión o número real al cuadrado, por definición, debe ser mayor o igual a 0. Le resto a ambos lados 39. Ok, repito, le resto a ambos lados 39. Y acá tendría x menos 6 al cuadrado menos 39. Y acá tendría también menos 39. Esto que está aquí en este lado izquierdo es g de x.
Y g de x, dice acá, entonces sería mayor o igual a menos 39. ¿Qué tengo por acá? Tendría entonces que el rango de g son los mayores o iguales a 39. Bueno, menos 39. Entonces, el rango de g pertenece desde menos 39 hacia sus mayores, o sea, hacia el más infinito. Ese sería el rango. Sigo por acá. C. ¿No? Ya, en este caso, la C. En la C, ¿qué tenemos? En la C tenemos esto. El dominio de H también va a ser todos los reales. Pero también aquí en la H, pues tenemos la expresión que no está completada a cuadrados. Tenemos que completarlos. ¿Ok? Tenemos que completarlos. ¿Cómo sería? A ver, número 1, empiezo así. Tengo que H de X, ¿ok? Es menos X cuadrado, es lo que dice. Menos 6X. Ah, ya. Mira, si acá yo le coloco menos 9, mira que acá decía más 3, entonces faltaría sumarle 12. Y factorizo los signos negativos que están adelante, en los tres primeros, tendría menos x cuadrado, más 6x, más 9, más 12. ¿Qué cosa es x cuadrado más 6x más 9? Es un TCP muy conocido. Él viene, ¿no?, de x más 3 elevado al cuadrado. Ahí está, mira, con su menos adelante y más 12. Listo. Ya con esto, ¿no?, yo podría hacer la reconstrucción. Número 2. Empiezo mi reconstrucción. Mi dominio, ya sabemos que x pertenece a los reales. X más 3 sigue siendo real, que le sumes 3 unidades a x, sigue siendo real. Su cuadrado, por definición, debe ser mayor o igual a 0. Multiplico por menos, hace que el sentido cambie. Acá sigue siendo 0. Y luego faltaría sumarle 12. Al sumarle 12, ¿no?, lo que yo tengo aquí es más 12. Entonces vamos a poner aquí más 12. Al sumarle 12 tengo menos x más 3 al cuadrado más 12 menor o igual a 12. Lo que está aquí en la parte de la izquierda ya es, en este caso, h de x. Entonces, esto sale menor o igual a 12. Entonces, ¿qué tengo por acá? Tendría que el rango, ¿no? Tendría que el rango de h debe ser o debe pertenecer a los menores o iguales que 12, que viene a ser desde menos infinito hasta el 12 como máximo. Ese es el rango. ¿Ya? Ese es el rango. A, B, C, la D. Estamos en la... A ver, ¿no? En la letra D. En la letra D me dan un g de x que, mira, no tiene los tres términos completos, pero aún así puedo completar cuadrados. ¿Sí o no? Entonces, empiezo así. Número 1, completo cuadrados. Tenemos que g de x se podría colocar como x cuadrado más 2x. Faltaría el más 1 y menos 1 para que no se altere. G de x sería, esto viene de x más 1 al cuadrado menos 1, ya lo estoy un poquito más rápido. Y ya con esto puedo completar, digamos, ¿no?, la reconstrucción de una manera más directa. Empiezo. No me dan dominio, asumo que x es todos los reales porque es un polinomio. Y x más 1 sigue siendo real. ¿Ok? Luego tenemos, ¿visto? Sigue siendo real. Luego tenemos que su cuadrado de cualquier expresión real debe ser siempre mayor o igual a 0. Le resto 1 a ambos lados. Tengo x más 1 al cuadrado menos 1 mayor o igual a menos 1. ¿No? ¿Qué más? Pues esto de acá es g de x. Y esto debe ser como mayor o igual a menos 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos que el rango de G pertenece a ¿dónde?
a los mayores o iguales a menos 1, o sea, de menos 1 hacia los positivos, ¿no? Hacia el más infinito. Y la última, ¿qué más tenemos por acá? La abecedaria E. Ah, ya, bueno, la E es una función lineal. Ojo, la cuadrática y la lineal son funciones que tú vas a tener que operar muy frecuentemente, ¿ah? En el caso de la lineal, muchachos, no hay que hacer mucho. El dominio es todos los reales. 2x más 5, o sea, el doble de x sigue siendo real. Y que le sume 5, 2x más 5 sigue siendo también real. Como esto de acá es f de x, diremos entonces que el rango de f también tiene que ser todos los reales. Ahí tendrías los rangos de cada uno de ellos. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? Entonces, lo que tienes que hacer tú cuando no te dan el dominio es considerar el dominio maximal. Como son polinomios, ese es el procedimiento que se suele hacer. ¿Ya? Y ojo, te repito, la cuadrática y la lineal son expresiones que comúnmente, ¿ya? Comúnmente vas a tener por ahí. Sigo por acá, por favor. Ah, ya. En la 6, muchachos, tenemos esto. Dice, según la gráfica de f, calcule. Me piden f de 1 más f de 3 más esto es facilito, ¿ah? Mira, cuando tú tienes la gráfica de una función o en general de una relación, hacer el cálculo de valores numéricos es, repito, muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es esto, mira. Piden f de 1, pues vas primero, recuerda que el de acá es x, entonces vas donde x vale 1, que es aquí, y ese es el rebote. 1, 1, subes por acá, 1 por acá, 1, 1, 1, y el rebote al eje Y. ¿Cuánto vale? Pues vale 4. Entonces, f de 1, ojo, f de 1 vale 4. Sigo por acá. F de 3, voy primero donde x vale 3 y hago el mismo rebote. Llego acá, choca la función. No, si profesor me voy de frente, no, choca la función y ahí rebota. ¿A dónde? Al mismo 4. Entonces, f de 3 también vale 4. Y f de 5, bueno, en el caso de f de 5 hacemos lo mismo. Luego la función 5 va para arriba hasta que choque aquí. Y si te das cuenta, rebota aquí, en el 6. Entonces tenemos que f de 5 es 6. ¿Qué nos piden? La suma recontra papayita, ¿no? Entonces f de 1 más f de 3 más f de 5 es 14. ¿Ok? Eso se hace cuando tienes gráficas, ¿ya? Recontra sencillo. Sigo por acá. 7. Mira, por ejemplo, en la 7 nos piden rango. Pero, ojo, miren que nos dicen que fx es esta función lineal. Pero ahora sí me dan un dominio, que no es el dominio maximal, sino es un dominio restringido. Profe, ¿una función puede tener dominio maximal y dominio restringido? Bueno, mira, a la vez, no. O bien tienes el maximal, o bien tienes el dominio restringido. ¿Y cómo es esto? Un dominio restringido es cuando te dicen, no como aquí, f de x es 5x más 2, y x solo puedes tomarlo desde el 2 hasta el 8 abierto. Esto se conoce como dominio restringido, pero ojo, sigue siendo dominio. En cambio, si me dijeran que f de x es 5x más 2 y nada más, aquí yo tendría un dominio maximal, donde x, por definición, por ser polinomio, toma todos los reales. ¿Me entiendes? Dominio maximal, porque es el dominio más grande que puede tener esa función, y este es un dominio restringido, que viene a ser simplemente una parte de su maximal. ¿Ok? Hay dominios restringidos y dominios maximales. En este caso, en una función, o te dan el restringido, o en todo caso, vas a tener que trabajar con el maximal. Obviamente aquí en el problema tienes que trabajar con el restringido porque te están dando ahí el dominio restringido. ¿Y cómo se hace esto, profe? Igualito. Hay que comenzar ahora, pero del dominio que tienes. O sea, x dice que pertenece, que es el dominio, desde menos 2 cerrado al 3 cerrado.
Entonces, para poder calcular el rango de f, lo que hacemos es partir del dominio, que es x es mayor o igual a menos 2 y menor o igual a 3, y hacer la reconstrucción de la expresión. Esta función lineal es muy fácil, ya que tiene una sola x. Está muy reducido esto, no hay otra forma de colocarlo más sencillo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por menos 5. Acá tendrías 10, el sentido cambia, acá tendrías menos 5x, el sentido cambia, y acá tendrías menos 15. ¿Qué haces ahora? Le sumas 3, tienes 3, al sumarle 3, pues acá tienes 13, acá tienes menos 5x más 3, repito, acá le he sumado 3 unidades, y acá tendrías ¿cuánto? Menos 12. Si te acuerdas, esto es lo mismo que hicimos en desigualdades. Por eso que se dice que en funciones, para que tú puedas, ¿no? Aprender bien, hacer el cálculo bien, tienes que saber desigualdades, intervalos e inecuaciones. ¿Ya? Pues por ese motivo que uno tiene que aprender bien esos capítulos para poder tener una buena base en funciones. Acá, ¿qué más tienes? Pues ya tienes en el medio la f de x, ¿no? Y ya tendrías el rango. Por lo tanto, el rango de f sería un conjunto, ¿no? ¿A dónde pertenece a dónde? Pues desde el menos 12, mira que primero se coloca el menor, hasta el mayor, que es el 13. Ahí está. O sea, la letra D. Letra D. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que es entonces cuando tienes un dominio restringido. Partir de ese dominio, ya no del maximal. 8. Dice, si menos 5 a 4 es el dominio de la función f, donde f de x es x más 1 entre x más 3. Hallar el rango. Aquí es la misma idea, pero, ojo, pero nuestra función acá no es una lineal, tampoco es una cuadrática, que sabemos que podemos completar cuadrados, es una fracción. Bueno, esta fracción tampoco es que sea complicada. Entonces, ¿qué hay que hacer, profesor? Pues mira, lo primero que tienes que hacer por aquí es reescribir, ojo, tu función, tu regla de correspondencia. ¿Por qué? Porque teniendo dos valores de x, no vas a poder hacer la reconstrucción de manera secuencial como hemos estado viendo. A no ser que conozcas alguna propiedad, te repito, no vamos a poder empezar la reconstrucción. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño artificio, ¿ok? A esta f de x. Vamos a volver a reescribirla de otra manera para que aparezca una sola x. ¿Qué hacemos, profe? Mira, nosotros tenemos como denominador el x más 3. Este denominador x más 3 lo vamos a repetir también en el numerador, tantas veces como sea necesaria. ¿Cómo sé, profesor, cuántas veces son necesarias? Pues fíjate el numerador original. Tienes una sola x. Entonces, solo necesitas repetir el denominador una sola vez. Por eso que acá yo escribo x más 3. Pero el problema en la función original, en el numerador, es x más 1, no es x más 3. Entonces, como me estoy pasando, hay que restarle 2 unidades. Esto luego me permite hacer la descomposición en dos fracciones, ¿no? Muy bien. En dos fracciones homogéneas. Sería el primer grupo de aquí, entre este denominador, y luego ese otro grupo entre el mismo denominador. Entonces tendríamos que f de x es igual. Esta división se hace mentalmente, pues, ¿no? X más 3 entre x más 3, eso es 1. Son dos expresiones iguales. Luego que tenemos menos 2 sobre x más 3. Mira, le estamos dando otra forma a la función y como esta forma tiene una sola x, muy bien, Fabricio, me conviene para poder empezar, ¿no?, la reconstrucción y así poder dar el rango. Entonces, para el rango, ¿ok? Para el rango de f haremos lo siguiente. Sabemos que x es mayor a menos 5, pero menor a menos 4. Mira la forma, hay que sumarle 3, pues le sumo 3 unidades, menos 2, 3, menos 1. Ahora, el x más 3, si te das cuenta, está en el denominador, inversa. La inversa, mira, extremos de igual signo, puros números negativos,
inversa de menos 2, menos 1/2, sigue siendo negativo. El sentido cambia. Se cambia, se invierte la expresión, 1 sobre x más 3. El sentido cambia. La inversa de menos 1, pues sigue siendo menos 1. ¿Qué más ahora? Hay que multiplicar por menos 2. Cuando multiplicas por un negativo, el sentido cambia. Menos 1/2 por menos 2, eso es 1, positivo. El sentido cambia. Acá tendrías menos 2 sobre x más 3. Y acá tendrías el sentido cambia y un menos 1 por menos 2 es 2. ¿Qué más? Faltaría solamente sumarle 1. Al sumarle la unidad, ¿no? Lo que tú tendrías por acá es 2. 1 menos 2 sobre x más 3. Y acá tendrías, pues, 3. Esto del medio ya es f de x. Por lo tanto, diremos que el rango de f pertenece a ¿dónde? Pues desde 2 abierto hasta 3 abierto. O sea, la letra C. ¿Ves? Toda la teoría pasada de intervalos, desigualdades, sirve para este capítulo. ¿Ya? Sí. Y obviamente, pues si estamos iniciando ya en el intermedio, pues se verán otro tipo de problemas donde también tienen como base este tipo de, ¿no? Digamos, de situaciones. 9. Chicos, antes de hacer el 9, por favor, vamos a darle evaluación. ¿Ya? Sí, por favor, la evaluación. Fíjense, por favor, al Teams. A ver. Aquí. Llegas al Teams, por favor. Vamos de una vez para que ya no lo haga otro día. Una vez, por favor, aquí. Ah, ya. Escúchame. Ya has visto los problemitas, ¿verdad? En la primera tienes que indicar quiénes de los conjuntos, ojo, no son funciones. No son funciones. En la 2 hay que hacer el cálculo del dominio. Y en la 3 tenemos que calcular el rango. Mira, justo, para tus, no sé, para repente para tu suerte, en la 9, ojo, en la 9 tenemos un problemita parecido. Termino la 9 rapidito, ¿ya? Termino la 9 rapidito, por favor, aquí, a ver. Antes que hagas tú ahí la 3 de la evaluación, mira por acá. En el número 9 se nos presenta la función, la regla de correspondencia y tenemos un dominio restringido, ¿no? Entonces, mira, acá igualito, primero tenemos que empezar cambiando a la regla de correspondencia porque tenemos 2 veces la variable x. El x al cuadrado más 2x, pues le faltaría la unidad, ¿no? Para que sea un TCP, pero como este no tiene, le debo restar el 1. Esto formaría que g de x es x más 1 al cuadrado menos 1. Con un dominio que dice que es desde 3 hasta el más infinito. Es un dominio restringido. En la 3 de la evaluación tienes algo muy parecido. Ahora, empiezas para hacer el cálculo del rango de g. Dices, tu x es mayor o igual a 3, pero obviamente menor al más infinito, tal y como dice allí. ¿Qué es ahora? Reconstruyes, le sumas 1, sería 4. Si al infinito le sumas 1, pues sigue siendo, ¿no? Infinito. Luego ahora, perdón, que es x más 1. Luego ahora tendrías que elevar al cuadrado. ¿Y qué sucede? Ojo, aquí hay que recordar. Cuando tú elevas al cuadrado, recuerda que en desigualdades hay 3 reglitas cuando tú elevas al cuadrado. En este caso estamos en las reglas donde tenemos extremos positivos. Cuando tú elevas al cuadrado, resulta bueno, tus extremos son positivos, solamente elevas al cuadrado. 16, el sentido se mantiene, y el más infinito cuadrado pues sigue siendo muy grande, otro más infinito. ¿Qué faltaría? Restarle 1, 15,
x más 1 al cuadrado menos 1, y al infinito, pues no le importa que la raíz de 1 sigue siendo más infinito. Por lo tanto, aquí ya tienes g de x, por lo tanto, el rango de g pertenece de 15 cerrado hasta el más infinito. Ahora sí, de igual forma tienes que hacer la 3 de la evaluación. Muy similar. ¿Ya? Muy similar. ¿Ya? Mira que también en la resta, por lo que veo, te va a quedar positivo, tú mismo eres. ¿Ya? Por favor, aquí terminamos, termina la evaluación. Si tienes alguna duda o pregunta, ¿de acuerdo? Me avisas, por favor. No marques si todavía tienes alguna duda o pregunta, no vaya a ser que de repente tengas que cambiar algo, indicarte algo.